Buenos días y muchísimas gracias por conectaros a este webinar. Me llamo Gonzalo Ramón Borja, soy responsable de Swisscanto Asset Management International aquí en España. Somos una gestora que acaba de llegar y, y bueno, pues hoy venimos a hablar de una clase de activo que está, yo creo que muy presente en las carteras, que es high yield. Vamos a hablar de una forma distinta, creo que buscamos un ángulo distinto en Swisscanto y nos encantaría presentaros esta estrategia. Sí que me gustaría antes hablaros 2 minutos, si podemos, de Swisscanto. ¿Quién es Swisscanto? Somos los últimos en llegar, pero no somos una gestora más. Swisscanto es la gestora de Zürcher Cantonal Bank, que es ahora mismo el segundo grupo financiero más grande de Suiza. ¿Vale? Es un banco público, pertenece al cantón de Zúrich, de ahí un poco que tenga ese rating triple A, un rating al que tiene acceso muy pocas instituciones financieras. Somos ese segundo grupo financiero del país, pero somos también la segunda gestora más grande del país. Gestionamos más de 336.000 millones de euros. ¿Vale? Esto nos convierte no solo en la segunda gestora de Suiza, sino también una de las 10 gestoras que más está creciendo en los últimos 3 años consecutivos en Europa. ¿eh? Aterrizamos a España para dar a conocer nuestros productos, ¿eh? Y poco a poco vais a ir conociendo la gama de productos que tiene la gestora. Somos muy fuertes en equities, en renta fija y en multiactivos. ¿Vale? Somos 280 empleados y para que veáis un poco bueno, no sea ya no solo el volumen, sino la eficiencia suiza a la hora de gestionar este tipo de carteras. Hoy sí que me gustaría hablar más sobre la parte de renta fija. Swisscanto gestiona más de 50.000 millones en activos, en renta fija activa, como digo. O sea, en volumen en total, entre pasivo y activo, estamos gestionando 100.000 millones en renta fija, 49, casi 50, digamos, de ellos en gestión activa. Cuando hablo de gestión activa, me refiero a batir al benchmark y el 100% de nuestros fondos lo baten. De ahí un poco para que veáis, digamos, el expertise que tiene el equipo y la experiencia, ¿no?, en gestionar este tipo de estrategias. Somos una gestora también muy novedosa a la hora de sacar nuevos productos. En 2011 lanzamos, de hecho, el primer fondo de cocos de la industria. Hoy vamos a hablar de Secure High Yield, y más en concreto bueno, de high yield en general, pero sí que queremos introducir el concepto de que es el secure high yield, que no deja de ser bonos con colateral, ¿no? Eso es al final, digamos, un tipo de estructura de bono que tiene, digamos, un activo detrás que lo que hace es que, bueno, que en caso de un eventual default, pues podría tener un recovery mucho más alto, ¿no? Entonces es una clase de activo que ha ido creciendo en proporción y ahora poco a poco sí vamos a ir a hablar. Yo cuando veo esta foto lo que sí que me gusta hablar sobre todo es de lo que hacemos en Swisscanto, que es proveer al inversor de la capacidad de invertir en la estructura del capital de una empresa, ¿no? Por tanto, si quieres que mantenerse en investment grade, pero quiere bajar subordinación, lo puede hacer vía cocos, vía híbridos, ¿vale? Por otro lado, si estamos en high yield, lo que queremos es subir seniority. Nos vamos a ir a la parte más alta de la estructura capital, que sería esto, secure high yield, donde, bueno, pues tenéis acceso a ese rendimiento, a ese carry tan atractivo del 6%, ¿vale? Pero al mismo tiempo tenéis una protección a nivel spread. Y esto es algo que vamos a ir desarrollando a lo largo de la presentación. En la siguiente slide, lo que me gustaría es un poco hablar de High y ese componente que yo creo que cada vez tiene más en ese peso también que tiene más en carteras. No olvidemos que el High a veces cuenta con una serie de clichés, sobre todo, digamos, bueno, pues el inversor a veces piensa que el High es una clase de activo muy riesgosa. El caso es que si lo vemos en rentabilidades,
claramente ha tenido una rentabilidad bastante buena en el tiempo, ¿no? Al final puedes tener rentabilidades históricas muy similares a la renta variable, pero con menor volatilidad, como veis en el gráfico de la izquierda. En el medio lo que podéis ver es otra parte muy importante, y es que el cupón, a fin de cuentas, es el gran responsable de la rentabilidad, ¿no? Entonces, sí, este es un producto de spread y de crédito, pero a fin de cuentas lo que cuenta es ese cupón medio que recibes, ¿no? Eso sí, con una menor duración también, ¿no? El high yield, digamos, por el tipo de emisor, obviamente no se le va a prestar a 10, 15, 20 años, ¿no? Entonces, normalmente con duraciones más cortas, ¿vale? El mercado ahora mismo está en torno al 3,6 años, pues obviamente tienes unos rendimientos también más amplios. Hablaba de retornos, y hablaba de esos clichés, ¿no? De que es un asset class muy riesgoso. Bueno, el caso es que si vemos, digamos, los retornos anualizados desde los últimos años, vemos que realmente ha tenido, sí, 6 periodos de retornos negativos en el año, pero podéis observar cómo, digamos, cualquier año negativo ha sido más que compensado en los siguientes, ¿no? Y eso va un poco en función de lo que es el mercado de crédito y ese ciclo crediticio, que vamos a poder analizar un poquito más en detalle. A mí lo que me gusta y creo que es muy importante es que para mí high yield es una clase de activo que tiene que estar presente en una cartera, pero una cartera renta fija diversificada, ¿vale? Y entonces aquí un poco el ejercicio que hacemos es que, oye, tener una estrategia global de corporativos, pero tener la posibilidad de invertir un 10% o un 20% en high yield, o sea, manteniendo un core en renta fija, pero meter un poquito en renta en high yield, lo que hace es que te mejora la rentabilidad de la cartera. Te sube ese rendimiento medio, que es algo que ahora el inversor está mirando, ¿no? Porque ahora mismo lo que estamos viendo es que el inversor ha tenido 2 años muy buenos o unos años muy buenos en renta fija con la subida de tipos del 2022, pero claro, desde septiembre del 24 lo que estamos viendo es sobre todo bajadas, ¿no? Entonces, bueno, pues es tratar de buscar o mantener ese rendimiento medio en los últimos años, ¿vale? O mejorarlo. Pero aquí no solo mejoras rendimientos y rentabilidad, sino que también te ayuda a reducir el riesgo, ¿no? Y sobre todo es porque conseguimos descorrelacionar la cartera de riesgos a tipo de interés, ¿no? Y duración, que es un poco lo que nos llevó, si queréis, a las rentabilidades negativas que se obtuvo en los mercados en 2022. A nivel fundamentales, yo creo que ahora mismo en renta fija corporativa y en crédito en general, lo que estamos es, bueno, pues con unos niveles de fundamentales bastante buenos, ya sea en apalancamiento neto, en coberturas de interés, en free cash flow. Llevamos unos años donde las compañías lo están haciendo muy bien, han tenido acceso al mercado de capitales, y por tanto, bueno, pues hemos visto cómo se han podido ir refinanciando en el tiempo, ¿vale? Y eso hace que, bueno, pues que en un eventual escenario ahora de subida de tipos o de crisis financiera o económicas, esté en una posición más fuerte. Porque esto al final, cuando analizamos un crédito, lo que buscamos cuando miramos un balance de una compañía es precisamente esto, que la compañía esté poco balanceado, que tenga la capacidad, digamos, de generar suficiente caja para cubrir esos pagos, esos cupones, esos intereses. Otra de las cosas que también se habla mucho, sobre todo ya no solo de high yield, pero renta fija en general, que se menciona mucho a veces que no te renta, que está muy caro el spread. Bueno, volví un poco a una de las slides primeras, ¿no? Dice el cupón, el rendimiento, eso es un poco lo que hay que buscar. Y aquí podéis ver cómo el yield to worst, el rendimiento medio del mercado, y aquí estamos usando un índice global de corporativos. Ahora mismo estamos en un rendimiento medio
de un 6%, ¿no? Para high yield, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que de media es un poco el rendimiento, si no hay cambios de spread o de precios, ese podría ser el retorno anual que recibiríamos cada año, ¿vale? Los spreads, la línea azul oscura, efectivamente se han estrechado, ¿vale? Pero ese nivel de rendimientos y ese colchón que se genera entre ambos es un poco la capacidad que tiene el mercado de absorber cualquier ajuste de precios que venga por tipos, por cambios de tipos, etcétera. En las siguientes slides, otra de las cosas que me gusta y sobre todo, bueno, que se asemeja mucho cuando hablamos del high yield es el spread, obviamente, que hemos visto cómo a nivel histórico se ha estrechado, pero si lo comparábamos con 2022, ¿no? Aquí en el 2022 observáis que el rendimiento del bono y el spread estaban ambos muy ajustados, de ahí que esa subida de tipos hiciese que el mercado o el spread también se ensancharan. Cosa que no vemos ahora mismo, ¿no? Entonces, otra de las cosas a nivel de spread que me gusta decir, dice, oye, no estamos en mínimos, nos tendríamos que ir a 2007 para encontrar un nivel similar, es decir, que todavía tenemos otro colchón de otros 100 puntos básicos. Y luego, algo que siempre me gusta decir es que el spread al final es un reflejo bueno, pues de la calidad que tiene el crédito. Y entonces ahí sí que es verdad que el crédito ahora mismo corporativo tiene un entorno bastante constructivo, fundamentales, buenos técnicos y obviamente un ciclo de bancarrotas también muy bajo y controlado. Cuando hablamos de Secure High Yield, cuando hablamos del Swiss Canto Secure High Yield, al final lo que hablamos es de lo que decía al principio, esa capacidad que tenemos de arbitrar en la estructura de capital, ¿vale? De posicionarnos, digamos, en la parte más alta del balance y conseguir, digamos, rendimientos muy similares a lo que es el high yield tradicional, pero con menos riesgo, ¿no? Entonces, Secure High Yield básicamente son bonos de alto rendimiento, como su nombre indica, pero con colateral. Es decir, hay un activo asociado a ese bono, a esa emisión, ¿vale? Pensar en Royal Caribbean, por ejemplo, que lo pondremos luego como ejemplo, que tiene 2, 3 transatlánticos con un valor bastante superior a lo que es la emisión, que digamos que en un evento caso de impago, pues tendrías tú un activo del cual un poco recuperar tu inversión. ¿Vale? Es un mercado que está creciendo mucho. Es más de la parte del mercado, es además alrededor del 30% del mercado global de high yield, son unos 850 billions, ¿vale? Tienes un rendimiento medio de un 6% con una duración de 2,6, con lo cual dices, tengo duraciones más cortas de lo que es el high yield tradicional que está alrededor de 3,5. Otra cosa, nosotros que hacemos también excluimos bonos triple Cs y emisiones que no tengan garantía. Con lo cual es un poco lo que decía, dice, oye, podemos mantener un rendimiento bastante bueno en la cartera, pero nos quitamos esa parte de riesgo que es lo que echa un poco para atrás al cliente a veces, ¿no? Ya sea vía subordinación, triple C, etcétera. Al final es como tener una put implícita en el producto en el fondo, ¿vale? A un movimiento o ensanche de spread. Hemos hablado de lo que es Senior Secured Debt, hemos hablado, digamos, de que es la parte alta. Esto al final es un poco la foto, digamos, de la estructura de capital de una empresa, ¿no? Empezando, digamos, por todo lo que sería el equity, que es la parte más baja, ¿no? Entonces, en el caso de un evento de bancarrota, normalmente las pérdidas empiezan por abajo y va subiendo, ¿no? Entonces, si tú estás, digamos, en bonos Senior Secure, ahí lo que tienes es, digamos, un componente, digamos, más amplio y estás más salvaguardado, ¿no? Entonces es una forma un poco oye, pues de tener la posibilidad de moverte, digamos, dentro de ese balance y tratar de reducir el riesgo. Hablábamos que al principio que es un mercado de 800 billions, que ha ido creciendo bastante. Bueno, pues para que veáis un poco, oye,
que desde el 2008, poco a poco, este mercado ha ido creciendo, ¿no? Y ha ido evolucionando conforme ha ido evolucionando también el high yield. De hecho, en mercado primario, 2 de cada 3 bonos high yield se emiten con colateral. Entonces, hemos visto cómo poco a poco el high yield, el sector, la industria ha ido evolucionando, cada vez tienes un rating medio más amplio, ¿no? Entonces, hoy es parte, digamos, de una clase de activo, bueno, pues que ya ha madurado, ¿no? Entonces, ha madurado no solo el mercado, sino también el inversor. Desde 2020 o digamos desde el COVID y ese movimiento que hubo de refinanciación de empresas y acceso al mercado ha hecho que, bueno, pues que las compañías empiecen a tener más en cuenta, bueno, pues tener, digamos, activos que respalden, digamos, esas transacciones. En la siguiente slide lo que tenemos es un poquito para que os hagáis la foto. Hablaba que es un 30% del mercado, pero sí quiero que veáis que efectivamente, bueno, pues es un mercado principalmente dominado por Estados Unidos y Europa, que tiene un componente de rating medio B más grande que podía tener, digamos, el global, pero es verdad que al final dices, oye, pues prefiero tener un single B con colateral que un senior unsecured W, pero que no tiene ningún colateral, ¿no? Es un poco para que veáis. Y a nivel sectorial, obviamente, súper diversificado, con lo cual te puedes hacer y armar una cartera mucho más diversificada, ¿vale? Que vas a tener rendimientos medios bastante buenos y duraciones de 2,5 sin tener que estar muy concentrado, ¿no? Entonces, yo creo que me parece una opción mucho mejor que entrar en un short duration high yield que al final está invirtiendo de 1 a 3 años, tiene un market cap mucho más pequeño, de unos 100 billion y muy concentrado. Hablábamos del tipo de colateral, obviamente a nivel de activos pueden ser activos tangibles o intangibles, pueden ser inmuebles, equipos electrónicos, real estate. Entonces al final es un poco, oye, digamos que sobre todo nosotros dentro de Swisscanto nos vamos a asegurar siempre que tengamos un ratio medio de cobertura de más de una vez, ¿no? Hablaba y ponía antes como ejemplo Royal Caribbean, bueno, pues en este caso tienes un ratio de cobertura de 1,6, se emite un bono de 1 billón, pero se pone un valor de colateral de 1,6. Y ahí nuestro equipo es un poco donde más insistimos en la parte de análisis crediticio, ya no solo corporativo, sino también de la estructura y asegurarnos que efectivamente ese valor, ya sea tangible o intangible, está detrás. Y esto es un poco la foto, ¿no? Porque al final high yield, obviamente, invertir en secure high yield no significa que vayas que no vayas a tener algún default, alguna sorpresa, obviamente, esta es una parte inherente, digamos, de esta clase de activos, pero sí que es verdad que cuando ocurre el recovery rate o la recuperación que vas a hacer es más alta de lo que lo harías en un high yield tradicional. High yield tradicional está alrededor del 40% histórico y aquí nos subimos casi a un 60%. ¿Vale? De hecho, nosotros hemos calculado más 60-70%, ¿no? Con lo cual, al final, dices, oye, probabilidad que de default normalmente inferior y cuando ocurre, mejores recuperaciones. Por poner un par de ejemplos, yo creo que muchos de vosotros conocéis la empresa francesa de telefonía Altice. Bueno, pues es una empresa que en su día emitió un bono high yield con colateral y sin colateral. Esta empresa defaulteó, como sabéis, el año pasado, el 2024, ¿vale? Y bueno, pues para que veáis, misma empresa, ¿vale? Distintos bonos, el precio, digamos, o la evolución del precio. Ahí que tenemos que el bono secure perdió un 20% de su valor, ¿vale? Frente, digamos, al casi 70% del bono que no tenía colateral. Dentro de la reestructuración que ha habido, los nuevos bonos, de hecho, el inversor en Secure Debt ha conseguido recuperar ese 20%, o sea, tuvo un recovery rate del 100%.
Y esto es un poco la foto de Swisscanto Secure High Yield Fund. Es un fondo que lanzamos en el 2014, cuando ese mercado todavía era un poco primerizo, pero sí es verdad que bueno, pues siempre nos hemos posicionado como casa muy a la vanguardia en cuanto a soluciones para los clientes institucionales o wholesale. Es un fondo que cuenta ahora mismo con un rendimiento bastante bueno y ahora vamos a entrar a ver la composición de la cartera, pero que sepáis que, digamos, en rentabilidades, oye, pues ha sido una estrategia que lo ha hecho francamente bien, ¿no? También decir que esta es una clase de activo con muy poco universo, digamos, comparables, pero que si nos comparamos, digamos, un poco con los competidores de referencia, bueno, pues el fondo la está haciendo francamente bien. A nivel cartera, el fondo ahora mismo cuenta con un rendimiento de un 5,8% si hedgeado obviamente en euros. Obviamente, como invertimos en dólares y en euros, la cartera media es un 7,3, pero si lo hedgeamos y cubrimos la clase, digamos, en euros hedge, sería un 5,8. ¿Vale? Con una duración media de 2,5 años, por tanto dices, oye, estoy mejor que la media del high yield. O sea, realmente high yield no es una clase que tenga duraciones largas, ya lo hemos hablado antes, pero entonces 2,5 me parece una duración bastante buena. ¿Vale? En posiciones muy diversificado, más de 160 posiciones y bueno, al final un poco lo que queráis es que la composición de la cartera, oye, contamos algo de ahora mismo de cash que estamos esperando que haya alguna corrección o sobre todo algún cambio, más que cambios, digamos, emisiones nuevas, ¿no? Por lo cual siempre vamos a tener un poquito de cash. La cartera normalmente está muy diversificada. En ese top 10 veis que al final no tenemos más de un 3% en una exposición. A nivel sectores, claramente también bien diversificados y sobre todo analizando muy bien el corporativo que hay detrás. En definitiva, oye, yo me quedo con Secure High Yield, digamos, con una opción bastante buena para el inversor que busca ese carry, ¿vale? Pero que requiere algo de protección adicional, ¿vale? Y yo creo que alrededor de un 6% hedgeado en euros estamos consiguiendo un 1% adicional de lo que te daría un high yield europeo, que está alrededor del 5%, ¿vale? Pero contando, digamos, con esa garantía, con ese colateral, ¿no? Sabiendo en definitiva que, oye, que lo que tengo en el fondo al final es para aquellos inversores que sigan pensando que el spread, que no les compensa, bueno, pues oye, pues tienes el carry, 6%, y en el probabilidad o evento de que se subieran los spreads, aquí vas a estar más protegido, porque si pensamos que el spread o ese ensanchamiento va a venir por la parte, digamos, de más riesgosa, ya sea triple C, bonos sin colateral, etcétera, pues aquí como no tenemos exposición a ese tipo de bonos, vamos a estar protegidos, ¿no? Y eso es un poco la idea, eso era un poco lo que queríamos presentaros desde Swisscanto. Espero que os guste y bueno, cualquier duda ya sabéis que podéis contactarnos. Muchísimas gracias.